Muy bien, continuando con la última sesión de este programa de entrenamiento en habilidades sociales con respecto a desarrollar destrezas interpersonales con un enfoque holístico. La última sesión del día, la última sesión nuestra es la parte mente, que es la sesión número 4, titulada El enfoque del estoicismo en el desarrollo personal. Primero, vamos a compartir nuestro objetivo principal sobre esta sesión, que es capitalizar la energía transmutada, evitando adicciones, valorando también la vida con enseñanzas estoicas, teniendo en cuenta la mejor versión de nosotros mismos y encontrando personas de alto valor para formar relaciones sanas y saludables. Por otro lado, tenemos a nuestro amigo Marco Aurelio, que nos dice: haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. Empezando con esta frase muy motivadora, continuamos con nuestro enfoque sobre lo que es estoicismo en su definición concreta. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es esta palabra de estoicismo? Muchas personas también saben sobre esto, ya que debido a la moda que van teniendo sobre mejora personal, sobre desarrollo personal, sabemos que el estoicismo es una escuela filosófica que enseña la búsqueda de las virtudes como un único bien verdadero, teniendo en cuenta una tranquilidad mental o un control mental muy elevado a través de las emociones controladas. Este tipo de filosofía o este tipo de pensamiento actual fue fundada por Zenón de Ciro en el siglo número 3 antes de Cristo. Y el propósito de este estoicismo es alcanzar mucho lo que es la eudaimonia, que en otras palabras es alcanzar el florecimiento, la mejor versión de uno mismo, la felicidad entera mediante la vida y también en armonía con lo que es la naturaleza y la razón, teniendo un equilibrio constante. Bien, tenemos el estoicismo en lo que es la historia, referente a los personajes que han marcado nuestra historia en la antigüedad, en la actualidad, en la vanguardia, teniendo en cuenta a Marco Aurelio, que antes lo mencionamos, que este personaje fue aplicando el estoicismo en temas de liderazgo como emprendedor, como emperador, teniendo en cuenta muchos ejemplos de personas, ¿no?, modernas, como el señor Víctor Frank, que tiene muchos libros, como por ejemplo el libro En busca del sentido, o también gracias a sus vivencias, por lo que pasó en lo que es los campos de concentración nazi. Además de ello, estas personas como Víctor Frank y otros personajes han aplicado el estoicismo en su totalidad pura, teniendo características o caracteres relevantes como la resiliencia, el liderazgo ético y también el enfoque en el presente. Después tenemos a tres importantes estoicos o los tres pilares del estoicismo, como son Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. El último es más conocido que los dos anteriores, pero los dos anteriores también tuvieron su momento. Bien, vamos. Primero, según Epicteto, el estoicismo, según él, dice que nosotros como personas somos totalmente responsables de lo que es nuestro destino, de lo que es nuestra interpretación de las circunstancias y que todas nuestras reacciones son controladas por nosotros mismos. Toda la vida es natural y también es normal, ya que tenemos diferentes interpretaciones individuales sobre lo que es la vida, el conocimiento, los patrones de comportamiento que tiene cada uno, teniendo en cuenta también que para los estoicos la filosofía era sinónimo de vida. ¿Por qué? Porque la filosofía, teniendo en cuenta nuestro auge de conocimiento, además de ello, son sinónimos con la vida porque el conocimiento era vida para Epicteto. Y no se trata no solo de una especie de entretenimiento, sino que hay que sumergirse, ¿no?, completamente en lo que es la comprensión y la apreciación de cómo se puede vivir mejor o cómo se puede dejar una huella en lo que es
nuestra vida para las diversas generaciones futuras. Después tenemos a nuestro amigo Séneca. Él tuvo muchos escritos y estos escritos revelaron un profundo entendimiento de la condición humana y la condición de la búsqueda del sentido de la vida. Otros lo llaman propósito. Tuvo varias obras, como Cartas al Lucilo y también sobre la brevedad de la vida. En estos libros o en estas obras, Séneca aborda muchos temas como la felicidad, cómo alcanzarla, de dónde viene el autocontrol, cómo tener autocontrol sobre nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestros pensamientos, el sentido de la muerte y el propósito de la vida. Además, el legado de Séneca es totalmente profundo y relevante en lo que es la historia de los humanos. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas nos enseñaron sobre la virtud y también sobre la búsqueda del sentido de una vida, teniendo en cuenta que podemos tener un gran significado sobre ella, continuando también inspirando a muchas personas en la actualidad, diferentes influencers, diferentes personas que son doctores o científicos se han influenciados con nuestros amigos Epicteto y Séneca. Teniendo en cuenta también que su influencia es a través de una postura de escritos filosóficos, obras de teatro y también un impacto entre la política y la ética. Después tenemos los principios estoicos. Hay diferentes principios estoicos, en este caso vamos a nombrar cinco que son principales. La virtud, que significa el bien supremo alineado con la razón. ¿Qué significa el bien supremo, el bien común? Alineado con la razón, alineado con nuestra lógica. Teniendo en cuenta esto, seguimos al siguiente, que es la sabiduría, que se refiere al conocimiento práctico y teórico, es decir, entrelazar lo práctico y lo teórico para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. La justicia, que es otro de los principios, trata sobre temas de equidad y respeto entre las personas, para uno mismo y para los demás. El siguiente principio estoico se refiere al coraje, que significa enfrentar la diversidad o la adversidad con dignidad, diversas fases o enfoques del dolor, teniendo en cuenta la templanza, que es el último principio estoico importante que vamos a tocar hoy, que significa versatilidad en otras palabras. ¿Cómo? Moderándonos y controlándonos. ¿Qué cosa? Nuestros deseos, nuestros placeres. Teniendo en cuenta ello, vamos a pasar a el tema de evitar adicciones. Primero, ¿qué es evitar adicciones? Para evitar adicciones, nosotros tenemos que tener en cuenta que las adicciones son muy malas en términos prácticos, pero tenemos que tener estrategias multifacéticas para tener esas adicciones controladas o no tenerlas en su absoluto. Teniendo en cuenta que se busca proteger a los individuos y las comunidades de los riesgos asociados con el número de sustancias. Sustancias como las drogas, como el alcohol o diversos comportamientos psicóticos, adictivos, promoviendo un desarrollo tanto saludable, sostenible, resiliente y sobre todo gradual con respecto a nuestra vida, nuestro desarrollo. Primero, vamos a tocar temas productivos como las gestiones de las emociones, como la productividad masiva y por último vamos a cerrar con el término futuralia. La productividad masiva, en primer lugar, se hace referencia con respecto a tener mayor eficacia en el tiempo menor posible, siendo productivo y no estar ocupado, ya que estar ocupado, no hacer nada y ser productivo son cosas muy distintas, son conceptos totalmente diferentes. Es una encuesta, es una narrativa y un tipo de encuesta transformacional que nos ayuda a maximizar lo que son nuestros hábitos, maximizar nuestra eficiencia, maximizar nuestra efectividad. También utilizando recursos humanos como recursos internos. Recursos humanos que son los externos. Todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos o cómo podemos, o sea, desarrollarnos o organizarnos. Y los internos, nuestra motivación intrínseca, nuestra mentalidad. De otras cosas como la manera óptima que nosotros vamos a interpretar a la vida, teniendo en cuenta que la vida es un viaje hacia la excelencia.
Además de ello, siendo adecuado el promover un propósito claro y tener una acción para llegar a un propósito. Por lo general, esta productividad masiva no es importante si no tenemos emociones controladas. Por ello, el siguiente tema son las gestiones de las emociones. Gestionar las emociones es muy importante ya que nos ayuda a tener una vida equilibrada, una vida saludable y una vida enriquecedora, por lo que contribuye a nuestro éxito y también nuestra calidad de relaciones. Además, nos ayuda a solucionar problemas, tomar decisiones y por último, nos ayuda en nuestra salud mental, teniendo en cuenta mucho el crecimiento personal, profesional y laboral. Las gestiones de las emociones son importantes, teniendo en cuenta el conocimiento, el nivel de conocimiento y la sabiduría que pocos tienen en la actualidad, ya que todos lo ven en el ámbito del facilismo, teniendo en cuenta que todo está en el conocimiento. Y no es que el conocimiento es poder, sino que el conocimiento es una herramienta para algo mucho más fuerte que es nuestro propósito de vida, nuestro para qué, nuestro por qué. Por último, tenemos la futuralgia. ¿Qué es la futuralgia? La futuralgia, bueno, es una tristeza melancólica por la pérdida inevitable de un futuro deseable. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Primero, tenemos que un chico quiere ir al extranjero por un intercambio estudiantil. Gana su beca, pero la beca no es para el lugar que quiere ir, sino que es para otro lugar, otro país. Él quería ir a Colombia y su beca salió para Chile y no quiere ir a Chile, pero entonces él decide ir a Chile porque es lo único que le queda. Entonces, este es un ejemplo claro de futuralgia. ¿Por qué? Porque deseaba ir en el futuro a Colombia, pero llegó a Chile. Teniendo en cuenta esto, combinamos una nostalgia entre el pasado y el futuro y una expectativa del futuro con el presente. Muy bien, vamos con la dinámica que nosotros hemos planteado para esta sesión que se llama el plan de propósito personal. Ahora quiero que ustedes en los comentarios nos ayuden con esta dinámica, que en este caso es en grupos, pero también puede ser de manera personal, como lo dije antes. Si están viendo ustedes esta sesión en más de dos, tres personas, pueden hacer esta dinámica, que se titula Plan de propósito personal. Primero, debemos enfrentar una tentación, como por ejemplo una adicción. Vamos a poner un ejemplo. Primero, digamos que yo tengo la adicción de los videojuegos y entonces pongo videojuegos cada 8 horas o juego videojuegos a las 8 horas del día y las demás horas estoy solo comiendo y durmiendo. Entonces, nosotros vamos a enfrentar esta adicción. ¿Cómo? Primero, superamos esa pérdida y fracaso. ¿Cómo es pérdida y fracaso en el caso mío? De mi ejemplo, por ejemplo, de adicción a videojuegos. Superar esa pérdida y fracaso de perder el tiempo en cosas improductivas. Después tomamos la decisión de que es difícil, que se requiere coraje y justicia de dejar esta adicción. ¿Cómo? Con un plan de propósito personal. En primer punto, vamos a hacer una agenda personal sobre nuestras actividades del día para que no podamos estar mucho tiempo en lo que es el videojuego. Un ejemplo, teniendo en cuenta que nuestro día tiene más o menos 24 horas y nosotros dormimos entre 7 a 8 horas y después trabajamos o estudiamos 8 horas más.
Entonces tenemos más o menos de 6 a 8 horas libres durante un día, pero en esas 6 8 horas libres vamos a hacer cosas productivas como leer un libro. Entonces, en tu plan de propósito personal, pones actividades para realizar en el día. Y en primer punto, ponemos en el ejemplo, leer un libro. Y entre paréntesis, según lo que tú quieras, una página, 5 páginas, 10 páginas, pero lees el libro. Cuando lo acabas, recién le pones el check. Y después pones otra actividad, como por ejemplo, caminar al parque con tu perro para que juegues con él. Y entonces ponemos caminar al parque. Ponemos el límite de tiempo que tenemos para hacer esa actividad y también luego podemos poner otra actividad en el plan de propósito personal, como por ejemplo aprender un idioma. Pones también el límite de tiempo, 30, 20, 10 minutos por cada día. Y así vas aumentando tu lista con respecto a todas tus actividades productivas que quieres hacer durante el día, que reemplacen las 8 horas diarias que supuestamente estás yendo a jugar, como en mi ejemplo, yendo a jugar videojuegos. Entonces, este plan de propósito personal, teniendo en cuenta unas 5 o 10 actividades durante esas horas que tienes libre para reemplazar tu adicción al videojuego, lo pones en un lugar accesible, teniendo en cuenta de que lo vas a cumplir. Y si no lo cumples, tienes una penalidad sobre evitar adicciones. Como pones o formas un chanchito, una alcancía, que si no cumples lo que estás proponiéndote, aumentas una cierta cantidad de dinero. En este caso, en el Perú, por ejemplo, sería soles peruanos. En Colombia sería pesos colombianos. Y así diferentes países que vamos nosotros a estar presentes con esta sesión y con las anteriores sesiones avisadas y también resumidas con respecto a el programa de entrenamiento de desarrollo de habilidades sociales con un enfoque holístico. Muy bien, ya para finalizar lo que es reflexionemos, vamos a hacer en los comentarios una definición de una sola palabra sobre lo que es estoicismo y responder a la pregunta: ¿qué otros personajes estoicos conoces de la actualidad y por qué? Terminando con la cuarta sesión de nuestro programa de entrenamiento, queremos agradecer a todos los participantes de esta, que en este caso es nuestro resumen de nuestro programa, que consta de las 4 sesiones, finalizando con la siguiente frase: no es lo que pasa, no es lo que nos pasa, lo que nos afecta, sino nuestra reacción a lo que nos pasa. Por último, agradecer nuevamente a todos los oyentes, la audiencia y todos los participantes de este programa de entrenamiento de habilidades sociales, esperando que nos encontremos en una próxima oportunidad y siempre, siempre recordemos que todo es posible. Muchas gracias por su atención y su tiempo y nos vemos en una siguiente oportunidad.